El 5 de junio comenzará a regir el estacionamiento tarifado en Asunción a cargo de la empresa Parsin en 4 puntos determinados de la ciudad. La firma debe capacitar a los cuidacoches que realizarán el trabajo en las calles, pero ya surgen cuestionamientos sobre las condiciones laborales. Más de 350 cuidacoches tendrán la posibilidad de trabajar para la empresa Parksin en la expedición de boletas y control del estacionamiento tarifado en Asunción. Sin embargo, a menos de un mes de la puesta en vigencia de dicha labor, aún persisten las diferencias entre la propuesta laboral por parte de la firma y los cuidacoches. Hay una diferencia en cuanto a la carga horaria y un cuestionamiento en el tema de las edades máximas admitidas por la empresa. Esos son detalles que siempre van a surgir cuando se está hablando de una suerte de acuerdo laboral y social. Se está trabajando en ello y tenemos la esperanza que una vez resuelto este último punto, ya podremos iniciar en el mes de junio el trabajo conjunto entre la empresa y los empleados vinculados por la empresa de acuerdo al contrato con la empresa Parsin. La situación cuenta con la mediación del área social de la municipalidad como parte del proyecto que busca ordenar el tránsito en 5 zonas específicas de la ciudad bajo el modelo de alianza público-privada. Siempre el caos es más fácil que el ordenamiento. Siempre es más fácil que cada uno salga a la calle y haga lo que quiera, pero a la larga es lo que nos dificulta como sociedad que funcionemos bien. Entonces, la idea es poder ordenar ese caos en materia de estacionamiento, poder otorgar la posibilidad de un trabajo decente a un buen número de personas y establecer una especie de convivencia entre los sectores que nos permita una ciudad más civilizada. Un amplio sector de Villamorra, el microcentro y las cuadras cercanas al Palacio de Justicia son algunas de las zonas que contarán con estacionamiento controlado y tarifado. De momento, ya se están realizando los trabajos de demarcación de los espacios.